Alzate, me siento más cómodo que me digan Alzate, no sé por qué, pero jaja. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, desactivan el micrófono y me hablan, porque pues no se me da la facilidad de ver el chat en el momento. Eh, Cabe resaltar pues que lo que se, lo que vamos a dictar, pues en mi caso, pues yo todavía no estudio medicina, todo es pues, aprendizaje por mí mismo. Si ustedes notan que estoy equivocado en algo, me dicen y miramos a ver cómo es la vuelta, porque yo no soy perfecto, yo no soy un ser, pues, que se la sepa todas todavía. Entonces, si quiero resaltar eso, eh, espero pues que participen para yo no, digamos, hablar solo como un pendejo aquí toda una hora, porque se siente un poquito raro al uno nunca haber hecho este tipo de intervenciones. Pues un poquito de nervios, tengo nervios. Entonces vamos a dejar eso claro y ya, vamos a empezar. La anatomía, ¿cierto? ¿Qué es la anatomía? Es el estudio de la estructura, el espacio y la ubicación, así como la clasificación del cuerpo humano, ¿cierto? La anatomía viene principalmente asociada con el saber médico. Esto tiene que ser, o sea, la anatomía, aunque no se da en muchas universidades como materia, eh, se divide en, por sistemas. O sea, hay universidades que no ven anatomía, sino que en cada materia se ve la anatomía de un órgano o de un sistema, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de anatomía general. Eh, lo que nos dificulta un poco en este curso, pues es porque es virtual. Porque pues la anatomía va acompañada, digamos, de una u otra forma de la disección, que es algo que, pues, cuando se entre a una universidad, es lo que vamos a ver, que cuando vayamos a estudiar alguna estructura anatómica, vamos a tener que entrar a un anfiteatro a mirar las estructuras y de por sí a disecar estructuras. Eh, Hablando generalmente de la anatomía, pues muchas personas dicen que es muy fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la anatomía? Que la anatomía tiene una particularidad que generalmente si, si no estudiamos frecuentemente con perseverancia, vamos a olvidar los conceptos y todas las estructuras anatómicas y la ubicación en el cuerpo. Por eso quiero resaltar aquí, pues, teniendo en cuenta pues que el curso es libre, cada cual aprende lo que quiere y hace lo que quiere. Pero en el caso de la universidad hay que tener mucho cuidado porque realmente es una de las bases de la medicina para poder de una u otra forma diagnosticar y mejorar la calidad de vida en las personas. Entonces necesitamos ponerle cuidado a esta materia, así sea pues que la den general en sus universidades a las que están aplicando o que la den parte por parte, sistema por sistema, órgano por órgano. Eh, Como les decía, la anatomía viene de la disección. ¿Qué es lo que pasa? Antes no se utilizaba, o sea, usted no veía un libro de anatomía, usted tenía que ir a estudiar anatomía al anfiteatro. Eso alrededor pues del 1897 para atrás. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cada región, aquí hay una particularidad. Antes de 1950, sí, 1955, había una particularidad en el mundo, que era que, o sea, cada escuela tenía, pues cada escuela médica tenía su propio glosario anatómico. O sea, usted, un médico de Francia, así hablara español, no le iba a entender a un médico de Colombia anatomía. ¿Por qué? Porque no había una claridad, o sea, no había una universalidad en conceptos. Eso solamente sucedió hasta cuando, en
en 1895 que sacaron el primer glosario anatómico, que fue el de Basilea, pero el actual apenas se configuró en 1955 y duró 7 años en realizarse. O sea que estamos hablando de una materia que de una u otra forma ha evolucionado y ha tenido que evolucionar con el tiempo para así poder mejorar esa calidad de vida y esa salud de nuestros pacientes, de nosotros. Esa es una parte. La anatomía viene de diseccionar. ¿Qué es diseccionar? Diseccionar es coger, usted, pues coges un cadáver y lo empiezas prácticamente a destapar estructura por estructura. Eh, ¿Alguno ha visto una disección de cualquier parte alguna vez o qué? Cuéntenme. Eso está como muy callado. Vamos a ver. Bueno, aquí veo que ninguno ha visto pues una disección. Podemos mirar un pedacito pequeño que es, vamos a ver, yo tengo uno por acá, pintecectomía. Um, Vamos a ver. A nivel de la cara anterior de la muñeca, y en este caso, para poder luego retirar toda la piel hacia el pliegue entre el primer y segundo dedos, hemos hecho un corte que, siguiendo el borde, en este caso más lateral o radial de esa palma de la mano, llegue hasta el pliegue dígito palmar del primer dedo, donde hemos hecho un corte transversal, de manera que el único punto donde va a quedar la piel sin seccionar va a ser a nivel de este pliegue entre el primer y segundo dedo, a nivel del segundo dedo. ¿Veis cómo levantamos la piel y la vamos a llevar toda ella hacia este pliegue entre el primer y segundo dedos, de tal manera que no nos moleste y nos permita observar la cara palmar de la mano? Una vez retirada la piel, como podemos observar, queda a la vista todo todo el panorama de la cara palmar de la mano. Podemos apreciar, de hecho, los tres compartimentos en los que vamos a dividirla. Un compartimento central que, como vemos, está cubierto por una estructura fibrosa semejante a lo que era la aponeurosis plantar en la planta del pie, que aquí, por razones obvias, denominaremos aponeurosis palmar. A un lado y al otro quedarán los compartimentos medial y lateral. El compartimento medial de la palma de la mano corresponde a la musculatura del quinto dedo y que clásicamente denominamos la masa hipotenar, mientras que en el compartimento más... Bueno, ahí medio vieron una disección del brazo. ¿Sí me escuchan? Bueno, eso fue una disección de la palma de la mano, como pudieron ver. Eh, Generalmente cuando uno está en la universidad, pues lo digo porque he hablado con varias personas que estudiaron medicina y que están estudiando ahorita, eh, cuando usted va a hacer un examen sobre una estructura anatómica, a usted no le van a decir en escrito, o sea, usted lo llevan al anfiteatro a que usted explique el órgano, a que explique las dimensiones y por qué, o sea,
por qué el órgano es así y por qué el órgano no es así, por qué el órgano pesa tanto o por qué el órgano no pesa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay varios tipos pues de anatomías, entre comillas. Digamos, digamos que de una u otra forma hay diferentes maneras de clasificar la anatomía. Esto lo podemos ver por medio de anatomía descriptiva. Hay varios tipos, entre ellas está la descriptiva. Por ejemplo, si usted le dice, describa un pulmón, ¿cierto? Ahí estamos haciendo anatomía descriptiva, que es la que caracteriza al órgano o a la estructura anatómica que estamos analizando. Entonces, si usted le dicen, describa un pulmón, lo que usted va a hacer es, 1, peso, 2, dimensión, 3, consistencia, 4, a qué aparato o a qué sistema pertenece esta estructura y mirar realmente, digamos, desde un aspecto métrico, la dimensión, el peso, y mirar si el cadáver realmente tiene eh, las dimensiones normales, que no haya una hipertrofia, por ejemplo, vascular en un vaso o alguna patología así por el estilo. Hablamos de otro tipo de anatomía, que es anatomía topográfica, que es cuando hablamos de tantear el terreno desde afuera hacia adentro, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Eso se ve mucho cuando se quiere mirar alguna estructura interna, ya que sea eh, por ejemplo, para ver el hígado. O sea, la topográfica es describir cómo tú vas pasando capa por capa del cuerpo para poder así llegar a donde quieres llegar. ¿Sí me entiende? Vamos a ver acá, espera, yo creo que aquí tengo un modelo. Sí. Contar. Aquí tengo un modelo anatómico, ¿cierto? Aquí podemos ver un modelo anatómico. Y, por ejemplo, le va a quitar la piel, ¿cierto? Listo. Ahí le quité la piel. Entonces, lo que hace la anatomía topográfica es ir quitando capa por capa hasta llegar a una estructura cada vez más profunda, digámoslo así, del cuerpo. Vamos a quitarle. Hasta llegar a una estructura más profunda, ¿cierto? Es en cuanto a anatomía topográfica. Cuando hablamos de anatomía funcional, es cuando estamos hablando ya, pues metemos un poco fisiología con anatomía. Entonces, anatofisiología. ¿Por qué? Porque estamos analizando por qué el corazón o por qué un pulmón o por qué los riñones tienen esas características que pusimos en la anatomía descriptiva y cómo éstas actúan para que el cuerpo realmente cumpla la función que el órgano o el sistema como tal está destinada a cumplir. Esta es de las más importantes porque podemos descubrir a partir de ella porque los órganos o las estructuras son de tal forma y por qué no de otras. Ahí es cuando vienen los tumores y este tipo de malformaciones, pues sí, de malformaciones, que, que hacen que el funcionamiento de los órganos no sea eficiente ni efectivo. Entonces, por ese aspecto también es muy importante. Hay otro tipo de anatomía, pues otra clasificación anatómica que podemos hablar de anatomía superficial. ¿Qué es la superficial? Pues obviamente es la que vemos por encimita de, pues por nuestro tejido tegumentario, la piel.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de anatomía superficial? Por ejemplo, le dicen a usted, tocate la rodilla. Vos te llegás y te tocas la rótula, ¿cierto? Y tú sentís la rótula, porque ahí, pues si no estuviera la rótula, pues había un problema, obviamente. Pero esa es la anatomía superficial, es lo que podemos sentir desde la piel, las estructuras anatómicas que podemos sentir desde nuestra piel, como las costillas, las rodillas, más que todo, estructuras óseas. Y ya por último, y creo que es como el conjunto de todas, que es la anatomía clínica, o sea, la anatomía aplicada. Esto, pues esta es, digamos que, no la, pues todas son importantes, pero es la que más resalta porque es el lado práctico de la anatomía de una u otra forma, debido a que en clínica o hospital tenemos que, cuando se va a tratar a un paciente, tenemos que saber realmente cómo es la anatomía del cuerpo humano para poder dar un diagnóstico claro, sobre todo si es un dolor o una pues un dolor, por ejemplo, un dolor puede ser muchas cosas, puede ser un nervio, puede ser, o sea, hay miles de posibilidades, entonces hay que saber la anatomía para poder hacer un diagnóstico, pues aparte con los debidos exámenes y test que se deban realizar. Entonces, por ese lado, esos son los tipos de anatomía descriptiva, topográfica, funcional, superficial y clínica. Recuerden, la clínica es la más importante porque es la que aplicamos o la que aplicaríamos en hospitales, en clínicas y en demás centros médicos, digámoslo así. Listo. Fisiología. La fisiología es cómo funciona el cuerpo humano desde digamos, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. La fisiología y la anatomía van de la mano. ¿Por qué? Porque la anatomía es para saber eh, dónde están las estructuras eh, del cuerpo, órganos y demás, y la fisiología es la que se encarga de cómo, o sea, de estudiar cómo se hace, cómo funciona eso, por qué funciona así, por qué no funciona de otra forma. Entonces, van de la mano. Esas dos materias van de la mano y generalmente cuando se ven, pues ya sea aparte o separadas, digamos, pues como lo dije anteriormente, siempre van de la mano porque a partir de ellas es donde de una u otra forma se diagnostica y se mira a ver qué es lo que está pasando con el paciente. También va de la mano con patología. Fisiología va mucho de la mano con patología, sobre todo fisiopatología, que es el estudio de cómo funcionan esas estructuras, si, si, si hay una patología, si hay una enfermedad dentro de ellas o si se extrae. Eso es digamos que lo triste, pero pues ciencia es ciencia. Para el estudio de la fisiología lo que generalmente hacen es pruebas en laboratorio de animales, creo que son ratas, si no estoy mal. Y miran, bueno, si le sacamos el hígado, ¿qué pasa? Y si le sacamos los riñones, ¿qué pasa? Entonces, ese es el estudio principalmente, es a través del método científico, es una materia que su base de investigación es experimental, o sea, usted no puede decir 2x más y riñones y va a sacar una teoría de fisiología, sino que necesitas realmente experimentar en un cuerpo viviente para ver cómo, cómo se comporta el organismo, si falta algo o si hay algo de más. Me preguntan por la app, se llama Complete Anatomy. Pues, esa es la prueba de uso, porque realmente es carita. Entonces, sí, pues está la prueba de uso, vamos a ver.
si me creo otra cuenta falsa, a ver si podemos mirar más estructuras, porque pues es carita la aplicación. Yo no tengo que pagarla, son como 600.000 pesos anuales, entonces, pero es muy buena. Mm. Em, ¿Qué más? Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, sugerencia, díganme. Todo claro, mucha carreta, sí vale 600.000, es muy costosa. Es lo mismo que Lecturio, súper caro. Eh, entonces, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta, duda, consejo, sugerencia? Díganme, díganme. Yo no soy adivino. Listo, todo claro. La medicina evolucionó mucho en la Segunda Guerra Mundial por los experimentos secretos que hacían los presos. Yo creo que sí, no estoy seguro. Yo creo que Manuel es el que nos puede aclarar eso en Historia y Sociedad. Porque sí, o sea, hay un cambio rotundo, sobre todo en anatomía, hablando pues, porque por ejemplo en la Target muestran eso muy claro, que es que no había, o sea, no había claridad en los conceptos y lo que un médico acá le podía llamar, yo qué sé, tejido tegumentario o alguna cosa, pues en otra parte le decían otro nombre, entonces, pues era como estar en un mundo a ciegas sin usted saber. Claro que es que en este siglo XXI la globalización ya ha ayudado mucho y ya, pero yo creo que eso todavía va, los anatomistas todavía le siguen dando a eso duro. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de la posición anatómica estándar. Aquí quiero pues resaltar, muchachos, que es uno de las claves para poder entender la anatomía, sobre todo cuando estamos hablando así de este tipo de clases que son a la jura, digámoslo así, porque no tenemos cuerpo para ver, o sea, yo no me voy a matar a alguien y lo voy a traer y voy a sacar una cámara y voy a empezar a disecar. Entonces, necesitamos primero saber muy bien la posición anatómica estándar. ¿Por qué? Porque el libro, por X o Y razón, el libro te va a decir, tú ya sabes la posición anatómica estándar, entonces yo te voy a poner en letras las cosas tal cual son, yo no te voy a mostrar muchos dibujitos. Entonces, ¿cuál es la posición anatómica estándar? Es cuerpo en bipedestación, o sea, parado, miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de la mano en su, en su tración, en supinación, perdón, en supinación, que es con los pulgares hacia afuera del cuerpo. Eso lo tienen que tener muy, muy claro, muchachos, porque si les llegan a preguntar, por ejemplo, en el libro te dicen, bueno, el área, no, natistas no, perdón, más lateral del cuerpo, el dedo lateral en el cuerpo es, no vas a saber de qué te están hablando. Entonces, necesitamos saber en supinación, o sea, con el dedo pulgar hacia afuera de nuestro cuerpo. Eso es lo que necesitamos de un principio, porque si no, ahí ya empezamos mal, porque nos vamos a perder con todos los conceptos, con todas las estructuras anatómicas. Entonces recuerden, cuerpo humano, de pie, bipedestación, parado, miembros superiores a lo largo del tronco, palmas de la mano hacia el frente con el dedo pulgar hacia afuera, no hacia adentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esta posición? A ver, en los libros siempre van a explicar con base en esta posición.
E igual cuando en algún día vayamos a entrar en un anfiteatro, vamos a analizar todas las estructuras con base a esta posición, no con base en ninguna otra. Bipedestación de pie. Entonces, con base a esta posición, si usted le pone un cadáver, pues usted va a ver que un cadáver no está en bipedestación. ¿Sí me entienden? No va a estar parado, pero usted va a hacer de cuenta que está parado y lo va a analizar así, pues el cadáver. ¿Por qué? Porque es que es lo estándar para hablar de estructuras y para hablar de este tipo de ubicaciones en el espacio del cuerpo. Entonces, recuerden, la palma de la palma siempre hacia adelante con el dedo pulgar hacia afuera. ¿Listo? Bueno, esta es la posición anatómica estándar. Cuando vamos a ver cadáveres, espérenme, aquí. Cuando vamos a ver cadáveres, generalmente puede estar en otra posición, en decúbito supino o decúbito dorsal, o sea, boca arriba, y en decúbito prono o decúbito ventral, o sea, boca abajo, para analizar un cadáver o hacer un estudio de alguna estructura. Pero siempre vamos a analizar el cuerpo desde la posición anatómica estándar, o sea, desde esta. O sea, usted así esté en decúbito prono o en decúbito supino, siempre va a analizar el cadáver o el cuerpo como si estuviera en posición anatómica estándar. Eso lo debemos tener claro, porque está decúbito supino, decúbito prono, boca abajo, decúbito lateral, así sea derecha o izquierda, pero siempre vamos a analizar todo el cuerpo cuando estamos hablando de anatomía, de estructuras anatómicas en posición anatómica estándar, porque si no cometemos un grave error al momento de hacer descripciones anatómicas. Eh, Hasta aquí todo claro, ¿cierto? ¿Alguna pregunta acerca de de decúbito supino, decúbito prono, posición anatómica? Yo sé que eso al principio uno, pues hay veces se pierde mucho porque, ajá, pero díganme si alguna pregunta o algo que quieran aclarar. Díganme por el chat, ya puedo ver el chat. Nada, todo claro. Eh, Decúbito prono con pacientes de COVID, nunca. Eso de pronto es porque de por sí uno no debería dormir en decúbito prono o estar mucho tiempo en decúbito prono, sino pues uno le dicen a uno que debería dormir en decúbito supino, pero uno duerme en decúbito lateral. Entonces yo no sé si haya una afectación en el sistema respiratorio. Yo supongo que sí. Siempre tiene que estar en posición estándar el cuerpo. A ver, cuando se analiza un cadáver o algo así por el estilo, pues es que algo así por el estilo, un cadáver, pues un cadáver, así tú lo tengas en decúbito prono, vas a hacer la descripción del, del cadáver en posición anatómica estándar, porque, como lo dije, pues es lo estándar, es lo que se debe cumplir y por eso se, digamos, de una u otra forma se universalizó para poder entenderlo, pues universal no, mundialmente, entenderlo mundialmente. Entonces, si así tengas un paciente o un cadáver en decúbito prono, vas a hacer su descripción en posición anatómica estándar porque es lo que pide la academia, es lo que pide las reglas. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a ver los ejes anatómicos. Que hay una diferencia entre ejes y
planos anatómicos. La diferencia es que el eje es de una sola dimensión. El plano anatómico es de dos dimensiones. Es decir, el eje es de X, pues hay solamente 2D, pues 2D. Es planito. Es planito, es planito. Y ya cuando hablamos de planos anatómicos, vemos las cosas como en 3D. Ya me van a entender ese concepto. Entonces, vamos a empezar. Primer eje, longitudinal, ¿cierto? Tiene un sentido supero-inferior, o sea, supero-inferior. Es vertical, o sea, vertical. Vamos a sacar aquí la pluma. Me disculpan. Vertical. Vertical. Desde el punto más alto del cráneo, aunque aquí me pase porque aquí no hay cráneo, pasa por la mitad de los pies. Pues hagan de cuenta que ahí está bueno, ¿cierto? Pasa por la mitad de los pies y este aquí se le llama eje longitudinal. Recuerden, ejes, que es en ejes, es 2D, o sea, nada más planito. Entonces, este es el eje longitudinal. Longitudinal. Ya luego tenemos el eje transversal, que es de lado a lado, horizontal, abajito del esternón. Este es el eje transversal, transversal, transversal. Y ya luego vamos a tener el eje sagital, que el eje sagital también es vertical y que uno suele confundir mucho pues con los planos, pero ya vamos a ver los planos anatómicos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ejes. Acuérdese, ejes es solamente así planito, ya después en planos anatómicos es en 3D, pues es en todas las dimensiones que conocemos hasta el momento. Listo. Aquí, planos anatómicos, aquí sí vamos a empezar con planos anatómicos o planos de sección. Tenemos el plano coronal o el plano frontal. Este plano divide al cuerpo en dos caras. Si paremos acá, miren, este es el frontal, así se ve todos junticos. Y así vamos a ver el frontal. Este es el frontal, ándale. Este frontal va a dividir el cuerpo en dos. Una cara anterior, de adelante. Ahorita vamos a hablar de terminología. Anterior es de adelante, anterior. Y una cara posterior. Posterior. ¿Listo? El último que mencioné es el sagital, sí. También es vertical. Listo. Entonces, tenemos el plano coronal o plano frontal. Se conoce más como plano frontal, la verdad, que divide el cuerpo en dos de manera vertical, en un lado anterior y un lado posterior. A un lado de adelante y un lado de atrás. Listo. Tenemos el segundo, el plano transversal o axial. También se le puede conocer como axial, que es este que parte el cuerpo acá en la pelvis, y divide el cuerpo, arriba de la pelvis, perdón, qué pena, divide el cuerpo en superior
e inferior. Listo. Superior e inferior. Y ya luego tenemos un plano eh, sagital, que es perdón, es el sagital, que parte del cuerpo de manera vertical. Vertical, y lo parte en derecha e izquierda. Izquierda. Ustedes dirán, ¿para qué tanta cantaleta? ¿Para qué tanta bulla? Pues, muchachos, esto hay que saberlo para poder ubicarnos en el espacio del cuerpo y poder entender la anatomía. Tenemos que dejar esto claro porque es un concepto esencial, es una generalidad de anatomía. Para poder hablar de anatomía tenemos que hablar de planos anatómicos y de ejes, nos guste o no, aunque pues uno está acostumbrado a que todo está partido en dos. Entonces hay que aprender entonces frontal, transversal y sagital. El único que es horizontal es el transversal. Entonces, transversal divide el cuerpo superior e inferior. Frontal, anterior, posterior. Y sagital divide el cuerpo en laterales, derecha e izquierda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de planos de ejes? Ah, una acotación, el plano que se divide el cuerpo en dos ya no se llama sagital, sino medio sagital. No sabía, pues, ve, está chévere. No sabía la verdad, pues yo me basé fue en la introducción de la Target y en un libro aquí que tengo que es Anatomía y Fisiología para Dummies. Entonces, supongo que tengo la versión vieja de la Target aquí. Yo la tenía como hace un mes. No sé si era cuál tomo. Pues el tomo es el uno, pero no sé qué versión será. Entonces, sí. Sagital, transversal, sagital, transversal y frontal. María José. Son tres. Transversal, frontal y sagital. Listo, sigamos. Otras posiciones. Términos de relación y comparación. Aquí hay mucho, pero vamos a tratar los más importantes, pues, que son anterior, posterior, superior, inferior, craneal, caudal, medial, lateral, proximal, distal, superficial y profundo. Esos son los, pues, digamos que de una u otra forma estos son los que más se utilizan. Ya estos son un poquito más específicos, cierto, pero vamos a ver estos, cómo podemos eh, aplicar esto. Entonces, anterior o ventral, esto significa que está delante de. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos en anatomía hay términos de relación, de comparación y términos pues normalitos. Pero cuando hablamos de términos de relación y comparación es porque no vamos a decir que el corazón está anterior, pero el corazón está anterior a qué o es anterior a qué. Siempre que vayamos a hablar de términos de relación en anatomía, tenemos que tener dos estructuras anatómicas, porque usted va a decir, ay, el corazón está posterior. No, eso no va a pasar. Siempre vamos a tener que analizar desde un punto que podamos hacer una relación o una comparación entre ambos estructuras. Listo, vamos a empezar. Bueno, vamos a intentar aplicar esto anterior, eso, anterior, posterior, superior, inferior, al plano anatómico, pues a la anatomía que tenemos acá. Listo. Entonces,
Anterior es por delante, anterior o ventral. Como les dije, el plano frontal divide el cuerpo en anterior y posterior, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de una comparación de anterior y posterior, vamos a hablar de una comparación en el plano frontal del cuerpo. Listo. Entonces, cuando vamos a mirar, por ejemplo, yo quito cuando miremos acá, yo quito pasitos. Espera. No. Listo. Cuando miramos acá, por ejemplo, en el corazón, podemos decir que el corazón es anterior a la columna dorsal. Miren, está antes de la columna dorsal. Y estamos hablando de un plano de un plano frontal. El corazón es anterior a la columna vertebral, ¿cierto? Aquí casi no se puede ver bien, pero míralo, ahí está el corazón y aquí está atrás la columna. Pero yo no puedo decir que el corazón es anterior a el esternón, porque no lo es. O sea, hay que tener eso en claro. Las relaciones anatómicas cambian porque estamos comparando con distintas estructuras. Mira que el esternón es posterior, es anterior al corazón y el corazón es posterior al esternón. ¿Sí me entienden? El corazón es posterior al esternón y el esternón es anterior al corazón. ¿Sí entienden esa relación? Aló, aló. Hola, hola. Entonces, Yo no entendí. mira, ve, cuando hablamos de anterior o posterior, es porque hay dos estructuras anatómicas, ¿cierto? Como dije antes. Pero eh, la relación entre estas estructuras pues, varía, ¿cierto? Entonces, mira, hay que poner el corazón, mira, el corazón está acá, ¿cierto? Aquí está el mediastino. El corazón está al frente o delante de, mira que aquí está la columna, está la médula espinal, delante de, ay, se me murió esta cosa, no joda, está delante de la columna, mira aquí, vamos a ver, aquí está la columna y aquí está el corazón. El corazón está antes de la columna, anterior, es anterior a la columna. Pero la columna, como está atrás del corazón, es posterior al corazón. O sea, la columna es al revés, ¿sí me entiende? Entre las dos estructuras. Si el corazón es anterior a la columna va a ser posterior al corazón. Es lo mismo con la relación corazón-esternón. El esternón es anterior al corazón, pero el corazón es posterior al esternón. Yo creo que ya con eso queda claro. Si tienen otra duda de esto, me preguntan. Entonces, podemos utilizar anterior o ventral. Acuérdense, si le dicen ventral es porque es delante
Y si le dicen dorsal es detrás. Solamente acuérdense, dorsal, dorsal, asócienlo con la columna o con, sí, con lo principal, con el dorso, muchachos. Y ya ventral sería lo mismo que anterior. Listo, seguimos con otra comparación, que es superior o craneal, o sea que está más cerca al cráneo, o está más arriba, digámoslo así, pues, y inferior o caudal, caudales que están más lejos del cráneo. Este tipo de comparaciones la podemos ver, por ejemplo, que el corazón es superior que el hígado. Ahí lo podemos ver claramente. ¿Listo? Y que el hígado es inferior que el corazón. ¿Listo? Ahí sí me entienden. Ahí estamos hablando de plano. ¿De qué plano estamos hablando? A ver si me pone bien. Cuidadito. ¿De cuál plano anatómico estamos hablando? Cuando hacemos Transversal. una, cuando hacemos una comparación de superior e inferior. Recuerden. Del plano transversal. Eso, muy bien, porque parte el cuerpo horizontalmente en dos. Entonces, cuando estemos hablando de superior o inferior, estamos refiriéndonos específicamente al plano transversal. Eh, ¿Les quedó claro el concepto de superior e inferior? Pues yo creo que ese es más fácil. Superior, craneal, acuerden, asócienlo. Superior, cráneo, cráneo, arriba. Listo. Y inferior, caudal, caudal. Acuérdense de un río y es lo que está más abajo, ¿cierto? Entonces, hay que asociar como para uno poder medio ir entendiendo. Es transversal porque, mira, yo digo que está más arriba que, o sea, estoy separando, mira, espérame. Le estoy diciendo, el corazón es superior al hígado, está más arriba, estoy haciendo una comparación, estoy partiendo en la mitad y estoy mirando si está más arriba o más abajo. ¿Sí me entiende? Listo. Entonces, sigamos con, a ver, otro conceptico. Medial o interno. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí tienen que poner mucho cuidado también, porque, a ver, solamente esta pregunta, pues suena muy pendeja, ¿cierto? Pero dígame, ¿qué es interno para ustedes? O sea, ¿a qué lo asocian o un sinónimo de interno? Que están adentro, dentro. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa, que está adentro, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de anatomía? No va a ser así, no va a ser que está adentro. Cuando estamos hablando de interno, nos estamos refiriendo, yo pongo esto. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo humano, los anatomistas decidieron que desde el cráneo hasta, ¿qué hice ahorita? Espérame, yo miro a ver si lo tengo acá. Cuando yo parto el cuerpo pasa por el dorso, pasa acá. Espera, yo busco una ilustración para que me puedan entender como más fácil. Línea media. Esto. Miren, el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo lo parte en la mitad, ¿cierto? Como vimos anteriormente. Pero hay una línea imaginaria que se llama línea medial, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de línea medial y de interno,
es que la estructura anatómica o lo que vayamos a estudiar pues del cuerpo, cuando estamos hablando, ay, algo es medial o interno, es porque está muy cerca a esta línea medial del cuerpo que pasa por pues pasa desde la mitad del cráneo, desde acá, empieza acá, espera, empieza acá, mira, en el cráneo. Desde esta línea se parte una línea imaginaria a todo el cuerpo, en la mitad, que pasa por el esternón, pasa por la mitad de los pies en posición anatómica estándar. Entonces, interno se refiere efectivamente, Lía, a lo que está cerca a esa línea. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando, pues, se utiliza medial mucho, pero también se utiliza interno y esa es una de las principales trampas que se hacen para que los alumnos perdan cuando, cuando uno no pone atención, porque piensa uno que interno es profundo en anatomía y realmente interno es más cerca a esa línea imaginaria que estamos marcando o que marcaron hace tiempo los anatomistas. Listo, entonces vamos a ver. Yo pongo, hagamos una comparación de con medial o interno. Pongamos una capita. Menos, listo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está la tráquea, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la tráquea es interna al pulmón, porque miren que la tráquea está en toda la línea, digámoslo así, imaginaria, cerquita al esternón. Entonces, aquí hay que mirar qué está más cerca de la mitad. Entonces, el pulmón es interno, la tráquea es interna o medial al pulmón. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Eso es un poquito más difícil de entender. Entonces, interno se refiere a que esté más cerca del punto central de la línea. No, no del punto central de la línea, sino de cualquier punto de la línea. ¿Sí entiendes? Si yo parto, o sea, es una línea completa, da toda la vuelta, pues toda la vuelta no. Sí, pero no, ¿sí me entiendes? Parte el cuerpo en dos por lado y lado. Entonces, es la que está, cuando yo hablo de interno, es que está más cerca a esa línea. Entonces, la tráquea es interna al pulmón, o es medial, más medial que el pulmón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, a ti te dicen el hombro, entonces haga una comparación medial distal de, de hombro-pulmón. Ahí ustedes, ¿qué pondrían? O sea, ¿cuál es medial? El pulmón. El pulmón es más cerca de esa línea. Sí. El hombro es distal con respecto a la línea media. Excelente. Eso es completamente cierto. Es distal con respecto a la línea media. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, tipo, el cerebro es interno a los ojos. O mal. Es que el cerebro es interno a los ojos. Se podría decir, ahí sí te sé la pregunta, mira que están, yo diría que sí es que los ojos están más cerca medial, no sé, o están en la misma, ahí sí me la pusiste difícil. Medial interno es lo mismo, sí, es lo mismo, es el punto de referencia que está más cerca a la línea medial. Listo. Y ya cuando hablamos de distal, como lo mencionó María, perdón,
Mayra, Mayra antes es porque está más lejos al punto medial o aquí pues, que hay algunos libros que lo que dan su propia definición. Cuando hablamos de distal, proximal, generalmente puede aplicar en cualquier sistema que tenga sistema o huesos o lo que, como quieran, ¿cierto? Si me escuchan, ¿se está cortando? ¿Se está cortando? Ándale, niño. Mejor, ok. O nada. Ya mejor. Hay que cambiar de auriculares. Entonces ese es el problema. Listo. Entonces cuando ya hablamos de proximal y distal, acuérdense. Cuando hablamos de proximal y distal es porque estamos hablando de un conjunto de estructuras anatómicas que de una u otra forma están conectadas, ya sea por sistemas o por todo. Pues ya les voy a mostrar un ejemplito. Vamos a poner el tejido tegumento. Entonces, cuando yo hablo de proximal y de distal, muchachos, cuando se me vuelva a ir se vuelva a cortar o no se me entienda ni siquiera qué estoy diciendo, prenden el micrófono y me dicen porque a veces estoy fuera del chat. Entonces, prenden el micrófono y me dicen para yo darme cuenta. Listo, entonces aquí tenemos esta comparación distal proximal. Entonces, para tener en cuenta esto, tiene que tener una raíz que generalmente se puede aplicar a cualquier sistema, como lo dije anteriormente. He repetido eso como 10 veces, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la raíz de el miembro superior de todo esto, ¿cuál sería? Pues el hombro, ¿cierto? Entonces, esta es la raíz. Listo, aquí tenemos el hombro, el brazo, antebrazo y mano. Listo. Entonces, cuando yo voy a hacer una comparación distal proximal, yo voy a decir, ¿dónde comienza? El miembro superior, ya sea derecho o izquierdo. En este caso, miembro superior izquierdo. ¿Dónde comienza? En el hombro. Listo. Entonces, el hombro es proximal al brazo. Listo. El hombro está más cerca a la raíz del miembro superior izquierdo o derecho, es lo mismo prácticamente, que el brazo. Y el brazo es distal, es más lejano, distal lo podemos poner más lejano y proximal más cerca. Es más lejano al hombro, ¿cierto? Y lo mismo pasa si yo cojo el brazo, es proximal, más proximal que el antebrazo. Y el antebrazo es distal al brazo. ¿Sí me están entendiendo esos dos concepticos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces sí. Y ya con la última comparación, pues que es el antebrazo y la mano. Entonces el antebrazo es proximal a la mano y la mano es distal al antebrazo. O sea, al inicio se debe definir un punto de origen, en este caso es el hombro, sí. A la estructura anatómica que esté más cerca de ese punto de origen se le llama, pues, coges dos estructuras anatómicas y
A la estructura que esté más cerca de ese punto de origen se le referencia como proximal y a la que esté más lejos se le referencia como distal. La mano es distal porque está más lejos. Acuérdate, el antebrazo está más cerca del punto de la raíz del miembro superior, del miembro superior izquierdo. Y pasa lo mismo, por ejemplo, quitemos esto y dejemos el digestivo. Y pasa lo mismo con quitemos, con el digestivo. Mira, si uno se pone antebrazo proximal con respecto a la mano, sí, efectivamente. ¿Pasa lo mismo con las falanges de la mano? No. Sí, pasa lo mismo. Pero en este caso, pues no estamos yendo tan a fondo todavía, sino que estamos viendo generalidades, ¿cierto? Lo mismo pasa con el sistema digestivo y con cualquier sistema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el estómago es proximal que el intestino. El hígado es proximal que el intestino y el intestino es distal que el hígado. ¿Listo? El distal, acuérdate que es un reflejo. Cuando yo voy a hablar de distal es que tengo un proximal. O sea, cuando es lejano, es más lejano que la otra estructura que se está comparando. Por eso, por ejemplo, digo que el hígado es proximal al intestino, pues en comparación al intestino, y el intestino es distal en comparación al hígado. Listo. Y eso lo podemos hacer así con casi todos los sistemas que hay en el cuerpo, con casi todas las, sí, que todas las estructuras que tienen una unión entre sí. Tejido conectivo, vamos a capa. Hola, una pregunta. ¿Con respecto a qué punto hiciste esa comparación de distal y proximal? ¿Cómo me puedes repetir, porfa? Que Que con respecto a qué punto hiciste la comparación de distal y proximal entre el hígado, no sé, qué punto de partida de raíz tomaste. la raíz, acuérdate, cuando estamos hablando de proximal y de distal, hay que tener en cuenta, digamos que el sistema o el conjunto de articulaciones de donde sale. O sea, para hablar de proximal y de distal hay que tener una raíz, hay que tener un conjunto. Entonces, ¿son respecto con qué punto? Mira, por ejemplo, con el brazo, pues con el brazo completo, con el miembro superior, izquierdo o derecho, comparas con respecto, ay, pongamos este, tú comparas con respecto a cuál está más cerca de donde empieza toda la articulación, porque mira, si aquí, pues si a ti te llegan y te mochan acá, pues ya se cayó el miembro superior izquierdo. ¿Sí me entienden? Es que, o sea, si yo corto este brazo, esta es la raíz. Si corto este brazo acá, no hay brazo completo, no hay miembro superior. No, pero en el caso de lo referente al abdomen como estómago y así como se hace, teniendo en cuenta superior e inferior. ¿Sí me entienden? Plano transversal. Porque el origen del sistema digestivo pues empieza en la boca. Disculpa, una pregunta. Dime. En el sistema digestivo, con respecto a qué punto hiciste las comparaciones, o sea, eso es como la pregunta, que ¿en qué te basas para comparar si uno es distal, o sea, con respecto a qué punto en específico? Mira, a ver, espera, vamos a poner esto así como para yo poder ser entendido. Cuando
¿Dónde empieza el sistema digestivo? ¿Cuál es el punto raíz del sistema digestivo? Pongámoslo así. ¿Alguien que me pueda decir? Vamos a ver. La boca. Con respecto a la boca se hace la comparación. Eso es lo que pasa. ¿Me entienden? Es la raíz del sistema digestivo. Si no existiera boca, baila. Entonces siempre se analiza desde la raíz. En este caso el miembro superior, como lo dije ahorita, el miembro superior, derecho o izquierdo, la raíz de todo el miembro es el hombro. En este caso el sistema digestivo, la raíz de todo el sistema, si no hubiera boca, si no hubiera por dónde entrar comida, pues quedamos bailas. Es la raíz del sistema. Si no entra comida, ¿cómo va a funcionar el sistema digestivo? Es decir, que esas comparaciones, como tú lo estabas diciendo, es con respecto al origen del sistema del Sí, que estamos hablando. o de la articulación, o de los miembros, miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, miembro inferior. Es desde donde empieza el proceso del sistema, o sea, una articulación o un conjunto de articulaciones que trabajan en conjunto, y de huesos que trabajan en conjunto, siempre desde la raíz, siempre, cuando estamos hablando de proximal y de distal. Ahí no juega la línea medial, no juega la línea medial. Todo tiene que ver con el origen, de dónde empiezan las cosas. ¿Sí me entienden? Todo tiene que ver con el origen, o sea, por eso les digo, se hace la comparación con respecto al punto de inicio, que en este caso es la boca. Y así se pueden comparar la mayoría de sistemas. Listo. Lo mismo se hace, por ejemplo, con el respiratorio. Pero eso es un poquito de entender, digámoslo así, porque pues, uno en las otras comparaciones se tiene en cuenta o la línea medial o alguno de los planos. En este caso es el origen, de dónde empieza el proceso o la articulación o el conjunto de huesos y articulaciones. Entonces es un poquito difícil de entender. Pues a mí también me dio muy duro entender al principio, pero pues, uno ya entiende. Cuando te hablen de proximal y distal es el punto de raíz, la raíz de todo, de donde comienza todo el proceso o de donde comienza toda la articulación y el conjunto de huesos. Se fue el audio, se fue el audio. Está cortada, está cortada. Cuéntame, cuéntame. Ah, no, qué pena, es que estaba haciendo aeróbicos al frente de mi casa. Ahí sí, baila. Sí, sí. Entonces, hasta ahí, comparaciones anatómicas. Las demás, digamos que ya son muy específicas. Ya esas las veremos más a fondo cuando empecemos a ver sistema óseo. Ah, me faltó una muy importante, lateral, que saben que lateral, derecha o izquierda, más para afuera, más para afuera. Lateral es que va más para afuera. Es lo contrario a medial o interno. No, sí, sí, tiene muy buena energía la entrenadora, eso sí, seguro. No, y tienen audio bueno, es lo peor. Entonces, ya luego yo creo que yo voy a montar esto al drive para que vean pues, los otros términos, pero esos son los más importantes cuando vamos a estudiar anatomía. Si ya a medida que necesitemos más terminología, más la vamos a ampliar. Términos. Nadie sin duda deja de contemplar sin emoción el órgano que palpita en su seno o el que nutre su pensamiento. Marc Antoine Petit, cirujano del Dios, en 1795.
esa dichosa frase con un delicioso aeróbico al frente de fondo. Esta frase está en el tomo 1 de la Target. La Target era el Lyon. Yo creo que Lyon es una ciudad muy importante para la medicina. Entonces, nada, quise poner esa frase, pues me pareció chévere. Pero sí, está en el tomo 1 de la Target, en la introducción pues, de todo el libro. Y ya. Empezamos pues con organización del cuerpo. Yo les dije pues que hoy va a ser suavecito, vamos 1 hora, creo que nos vamos mucho terminando, porque ya están más suavecito. Bueno, entonces la organización del cuerpo, vamos a empezar primero con la estructura fundamental, que es la célula, para poder ir empezando a entender. Ya cuando hablamos de tejido, de órgano, esto va a ser muy superficial y de sistema. Entonces, la célula es la unidad estructural y principal del cuerpo. De ella parte pues prácticamente nuestra existencia. Y sí, hay diferentes tipos de células, pero eso ya se ve, yo creo que, no sé, es en biología de la célula. Vamos a intentar, pues yo voy a intentar meterle aquí de todo para que podamos pues entender, que tampoco pues necesitamos un poquito pues de otras materias para poder entender anatomía. Entonces, a partir de la célula, cuando las células se organizan en conjunto con otros materiales, se juntan para desempeñar cierta función en el cuerpo. Entonces, esa organización de células y otros materiales la podemos llamar tejido. Esto es histología. Eso es histología. No sé si es complicado, nunca lo he estudiado, pero vamos a intentar abordar también en las clases un poquito de eso para poder entender. Y ya después, esos tejidos forman los órganos. Un órgano está compuesto por 2 o más tejidos y cumple una función dentro de un sistema. El sistema, pues, claramente está compuesto con órganos correlacionados que tienen una función en común. Por ejemplo, el sistema digestivo, digerir, tomar los nutrientes necesarios y expulsar. Sí, si no estoy mal. Entonces esa es la organización principal. Célula, tejido, órgano, sistema. Cada una forma el otro. Sin célula no hay nada. Eso es lo más fundamental. Sin tejido no hay órganos y sin órganos no hay sistemas. Ahora bien, hay pues uno siempre piensa, por ejemplo, que pues siempre le habían dicho aparato y sistema, aparato y sistema, que me voy a meter un poquito en histología, pero lo que pasa es que aparato, pues hay algunos libros que aparato y sistema es lo mismo, y hay algunos que no. Actualmente pues se le puede llamar sistema a cualquier conjunto de órganos que cumplen una función en específico, pero los libros que no toman esa definición todavía toman aparato como órganos que están, o sea, que no comparten los mismos tejidos, ¿sí me entienden? En cambio, el sistema está constituidos por un mismo tipo de tejidos. Esa es la principal diferencia, eso no se ve mucho actualmente, eso se ve solamente en algunos libros, por lo que he leído. Entonces sí, podemos hablar de sistemas tranquilamente, no creo que haya problema con eso. Entonces, si les preguntan alguna vez cuál es la diferencia entre aparato y sistema, actualmente se utiliza el sistema, pues se le denomina sistema a casi todos. Pero, si quieren hacer una excepción, la diferencia es que el aparato no comparte los mismos tejidos y el sistema sí comparte el mismo tipo de tejidos. Hasta ahí, claro, todo, ¿o no? Clarín, claro. Ahora sí,
movimientos en el plano anatómico. Esto es un poquito de anatomía básica. Pues, todavía viendo esto. El movimiento en el plano anatómico, aducción y aducción. Abducción, abducción, aducción en aducción, ¿cierto? Entonces, este tipo de movimientos, aducción es cuando separamos. Sí, es ahora como que estudio los movimientos en el plano anatómico, pero los estudio mal. Entonces, abducción es cuando alejamos una parte del cuerpo o una parte, una estructura de la línea medial del cuerpo. Miren que aquí va para afuera. Aquí no se está acercando a la línea, sino que se está separando de, de la línea medial del cuerpo. Y aducción es cuando la acercamos a la línea medial del cuerpo. Es lo que estamos hablando. Entonces, abducción, no, abducción y aducción. Aducción es cuando nos acercamos a la línea medial del cuerpo, y abducción es cuando nos alejamos de ella. Entre sistema y aparato, ay, qué pena, Ángela. La diferencia entre sistema y aparato es que, pues, no todos los libros lo clasifican así. Actualmente se le puede llamar sistema a cualquiera, pero la principal diferencia es que los tejidos que conforman el aparato son distintos entre sí, y los que forman un sistema son del mismo tipo. Listo. Entonces, abducción para afuera, afuera, advente, afuera, advente. Movimientos en el plano anatómico, flexión y extensión. Flexión es cuando acortamos el ángulo entre dos articulaciones, es decir, hacemos que estén más cerca, es decir, cuando yo doblo el miembro superior. Aparato y sistema con respecto al tejido. No sé si han escuchado el aparato reproductor, porque pues, son células completamente distintas. Es que en realidad actualmente se le da, es que son muy pocos los libros que hacen esa aclaración entre aparato y sistema. Yo sé que eso pues, a mí también me generó muchas dudas, pero actualmente podemos clasificarlos como sistemas. Lo que pasa es que histológicamente hablando, los tejidos en el aparato son distintos, tipos de tejidos distintos, eso es histologías. Entonces esa es la vaina. Ándale, hay mucho ruido, mucha rumba. Entonces, no sé si queda claro, yo creo que para la próxima sesión voy a buscar más sobre la diferencia entre aparato y tejido según los libros pues, que lo clasifican distinto. Usted estudia y duerme con esa parranda. No, mira, eso no solamente es una hora, entonces tampoco es que me estorbe. Espérenme pues, yo miro a ver qué puedo hacer.
Eh, miren, a ver, yo creo que, no sé, cuéntenme si mejoró o empeoró, o está lo mismo. Sí mejoró. Listo. Entonces, movimientos en el plano anatómico. Flexión y extensión. Pues flexión es acortar el ángulo entre las articulaciones. O sea, cuando yo doblo el miembro superior, estoy acortando el ángulo entre las articulaciones que hay en el miembro superior. ¿Sí me entienden? Hago que el ángulo sea corte, que no sea tan grande. Por ejemplo, si ustedes extienden el brazo, lo ponen en una mesa, ven un ángulo más o menos de 120 grados, 120, 180, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo ponen así, el ángulo pues está más grande, ¿cierto? Pero llegan y doblan el codo y pues van a tener un ángulo más pequeño. Eso es lo que llamamos flexión. Y extensión es extender el, el ángulo de las articulaciones, pues más. Por ejemplo, cuando uno se llega y se estira, pues se extiende prácticamente, se tira para atrás. Hace que el ángulo sea más grande de una u otra forma. No sé si me entienda ese tipo de movimiento. Sí, sí lo entiende. Sí, sí, sí. Listo. Este que es muy fácil, pues que es rotación interna, o sea, hacia adentro, hacia el cuerpo, y rotación externa, que, o sea, que se separe más de la línea medial, pero estamos hablando pues ya de rotaciones. Listo. Flexión es doblar, extensión es extenderse. Flexión es doblar, sí, es doblar. Por ejemplo, doblas el codo, ¿cierto? Y extensión es cuando desdoblas el codo y lo tiras un poquito más para atrás, pues, si puedes, si me entiendes, o cuando estiras la espalda. Estira la espalda, sí. No sé si me entiendas. Entonces, rotación, ya saben, interna para adentro, externa pues, para afuera. Ahí no hay pérdida. Y hay una que se llama circunducción, circunducción, que esta mezcla los 6 movimientos que acabé de mencionar, o sea, abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Eso es una circunducción. Ojo, dicen circuncisión. Circunducción. Es los 6 movimientos que se juntan en uno solo. Esto se hace pues con las caderas porque hashtag las caderas que no mienten. Y se hacen los 6 movimientos a la misma vez. Puedes explicar cortamente los dos primeros. Los dos primeros, abducción y aducción, ¿ok? Los dos primeros. Sí, eso. Abducción es cuando yo separo una estructura pues hago que esté más lejos de la línea medial del cuerpo. Mira que en posición anatómica estándar, pues los brazos estarían acá. Entonces ahí estoy haciendo una abducción porque estoy alejando de esta línea medial, brazo, el miembro. Y aducción es cuando me aprieto un poquito, pues cuando uno va a abrazar a alguien, pues aduce. No sé si me entiendas, te acercas más a la línea medial del cuerpo. Sí, gracias. Listo.
Entonces, sigamos con circunducción. Mezcla los 6 movimientos y se puede hacer con la cadera específicamente. Mezcla todo, pues. Y creo que con el hombro también. Eso es todo en cuanto a estos movimientos. Tenemos pronación y supinación. Supinación es la forma en cómo tenemos la mano en posición anatómica. Entonces, cuando digamos cómo está la mano cuando está en posición anatómica estándar, entonces está en posición de supinación. Supinación. ¿Por qué? Porque va hacia afuera, hacia los laterales del cuerpo. Y pronación es cuando, supinación es cuando saco la mano hacia afuera y pronación es cuando la llevo hacia adentro de la línea medial. Y protrusión y retrusión. Cuando tiro la mandíbula para, pues la mandíbula, sí, la mandíbula, lo leí. La cumbamba, la mandíbula para adelante, se llama protrusión. La mandíbula, pues cuando tiro la mandíbula no, cuando tiro cualquier estructura anatómica hacia adelante, que pueda ser retráctil, digámoslo así, se llama protrusión, y cuando la tiro hacia atrás, la muevo hacia atrás la mandíbula, se llama retrusión. Aquí, con el pie es inversión y eversión. Eversión es cuando tiro el pie hacia afuera. Listo. Cuando me voy a mirar la palma del pie, pues estoy parado o sentado, pongo los pies en el piso y los tiro hacia afuera. Y puedo ver la palma del pie. Esa es la eversión. ¿Listo? Y la inversión es cuando la tiro para adentro. Cuando me miro, cuando la tiro para adentro. No sé si me entiendan ese concepto. Díganme. Eversión para afuera, inversión para adentro. Espera, déjame escribir. Entonces queda claro el de protrusión, retrusión, inversión, eversión, supinación, pronación y los movimientos. El pie suele complicarse en su descripción cuando se pide, por ejemplo, la pronación. El pie suele complicarse en su descripción cuando se pide, por ejemplo, porque combinan varias. Sí, es verdad. Pero ya. Entonces, pues, aquí faltan los movimientos en el plano anatómico del pulgar, que es la articulación más desarrollada que tiene el cuerpo humano. Entonces, de pronto la próxima clase ya podemos ver, yo les voy avisando que vemos, listo. Pero falta aquí lo del pulgar, que lo hacemos la próxima clase, que es un poquito más larga. Listo. Hasta aquí todo. Recomendación de la semana. No hagan clase cuando hagan aeróbicos. Mentiras, no. Entonces, sí, ya. ¿Alguna sugerencia? Cuéntenme. ¿Qué más? Muchas gracias. Listo, con gusto. Estuvo bien. Listo, entonces, sí. Ya la próxima clase terminamos con movimientos en el plano anatómico del pulgar, porque es un poquito más complicado, digámoslo así, de una u otra forma, y nos vamos a extender otro, pues siempre vamos a terminar un poquito más de texto en las diapositivas para si no perdes uno tanto. Lo que pasa es que no le quise poner mucho texto para que no se viera como tan, no sé,